Bueno, les decía que la idea, y cómo está pensado este tercer encuentro, es hacer un repaso por en qué consistió el módulo 1, otro repaso por qué consistió el módulo 2, pero no en vistas de ahondar en profundidad, sino hacer hincapié en aquellos conceptos que nos parecen importantes para tenerlos en cuenta de ahora en adelante en las propuestas educativas. Belu, si querés comenzar con el repaso. Sí, buenísimo, gracias Valen. Hola, profes. Bueno, como les decía Valen, la idea es empezar ahora comentándoles algunos de estos conceptos que nos parecían importantes y que tienen que ver básicamente con pensar, ¿no?, un poco qué es ser docente o qué aristas podríamos considerar para pensar nuestra tarea docente hoy. Y algunas de estas premisas que nos parecen interesantes de traer son tres las que ahora les queremos compartir, y una de ellas, la primera, tiene que ver con pensar que los usos personales que nosotros hacemos de las tecnologías, de las distintas herramientas que tengamos a disposición, no devienen naturalmente en usos profesionales, sino que debemos, o sería lo ideal, que podamos trabajar un poco en ellas, de pensarlos en su abordaje desde un lugar mucho más complejo y sobre todo teniendo en cuenta que nuestra tarea es la de docentes, ¿no? Trabajar con los y las estudiantes. También la idea de desvincular la asociación que supone que innovar es introducir tecnologías de la información en las propuestas didácticas. Cuando pensamos en las propuestas didácticas, sabemos que no porque haya tecnologías, no porque haya dispositivos, materiales tecnológicos, las propuestas sean innovadoras o tengan algo diferente que compartir con los estudiantes. Siempre lo más importante es esa propuesta didáctica que nosotros construimos como profes, que traemos a nuestras aulas presenciales, virtuales, y que están pensadas desde objetivos, desde decisiones pedagógicas, desde un recorte disciplinar que nosotros pensamos nuestras clases. Entonces, desvincular un poco esa idea que muchas veces está difundida de que a mayor tecnologías, mejor será la propuesta, ¿no? Sino que lo importante ahí es cómo esa propuesta pensada, fundamentada por cada uno de nosotros como profes, toma y usa esas tecnologías en función de ciertos objetivos. Y vinculado a eso, pensar que el dispositivo tecnológico como una consecuencia de la propuesta pedagógica, ¿no? Primero está mi propuesta, después busco cuál es ese dispositivo, si es que hay alguno, que pueda servirme para mis prácticas de enseñanza. Pero siempre el corazón es esa propuesta que nosotros como profes traemos. Agrego a lo que venís diciendo, Belu, en la diapositiva anterior, en este último punto de poder pensar la propuesta pedagógica principalmente, y a partir de eso pensar cómo introducimos un dispositivo tecnológico en esa propuesta, que eso es lo que se intentó hacer en la actividad 1 que le habíamos propuesto junto con Felipe, que piensen cómo esas tabletas con visor, sin visor o la pizarra interactiva podía sumarse a algún contenido dentro de alguna unidad del programa de la cátedra en la que ustedes forman parte. Entonces, esa es la idea. Hay muchos que han hecho interesantes intervenciones en el foro y en teoría ayer han recibido una devolución en relación a eso, y en algunos casos algunas preguntas para poder indagar un poco más en qué uso o cuál es el sentido y el marco de su propuesta pedagógica. Ahí te dejo seguir. Gracias, Valen. Genial. Genial cómo nos vamos comunicando de forma sincrónica y asincrónica en los entornos. Genial. Y en este punto, esta es una de las frases que ha estado presente tanto en el primer encuentro como en el segundo, y la traemos ahora para pensar este tercer momento, que tiene que ver con pensar, ¿no?, en nuestros estudiantes, en
en quiénes son realmente aquellas que se acercan a nuestras clases, que compartimos tiempo, para quienes pensamos nuestras clases, para quienes tomamos decisiones y vamos construyendo una propuesta de enseñanza. La frase dice: si como docentes seguimos esperando a otros estudiantes, aquellos evocados en el imaginario, como los que fueron y no son, corremos un gran riesgo, dice Juana Sancho, el de no percibir a los que sí son y sí están presentes. Pensarnos en clave contemporánea en nuestras propuestas de enseñanza. Y acá aparece también uno de los aportes que hace Silvina Casablancas, que es bien interesante de pensar. Y Silvina trae este traspaso, ¿no?, conceptual de pensar las TIC a las TAC, pensar de las tecnologías de la información y la comunicación, pensarlas desde nuestro lugar docentes como tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, las TAC. Entonces, poner el foco en estos procesos de aprendizaje y sobre todo también la construcción del conocimiento en cualquiera sea la disciplina, la asignatura en la que estemos trabajando. Y así también nos invita a pensarnos como constantes aprendices, ¿no?, como docentes que estamos todo el tiempo aprendiendo de la época en la que estamos, de los nuevos estudiantes que llegan a nuestras clases, y la autora los llama, nos llama transeúntes digitales, ¿no? Un docente como un caminante de la educación que se mueve al ritmo de la época en que le toca ejercerla. Quizás hay algunas cosas que nos gustarían que sean distintas, o que en otra época eran diferentes, pero estas son las condiciones en las que hoy nos encontramos ejerciendo nuestra profesión, y que los autores en general nos invitan a mirarnos desde el aquí, el ahora, en estas condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Poniendo el foco en que siempre somos aprendices, estamos todos juntos en esto, ¿no? Y también traíamos un aporte de Mariana Maggio, que es una docente especialista en didáctica, que está en estos momentos de virtualización o de post-virtualización muy solicitada, comentada por las distintas instituciones. Y Mariana Maggio trae en su texto, ¿no?, la idea de pensar o de evitar la virtualización superficial, sino buscar cuáles son esos cambios profundos o esas innovaciones, esos aportes que pueden traer las tecnologías dentro de este contexto, en este caso, post-pandemia, en el que nos encontramos, nuevos escenarios en los que nos encontramos pensando en nuestras propuestas de enseñanza. Y dicen los autores que pensar las TAC, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, implica también pensarlas en sus características inmersivas, alteradas, placenteras, colectivas, transformadoras y originales, ¿no? Nos vamos a detenernos ahora en estas características que están también desarrolladas en el texto, y ustedes la han seguramente trabajado en el primer encuentro, pero que implica también, ¿no?, mirarlas desde un lugar mucho más complejo y desde un lugar colectivo, como decíamos, ¿no?, en cátedras, en equipos docentes, o no, compartiendo la misma cátedra en estos espacios donde nos encontramos, y donde también podemos ir construyendo alternativas, pensando nuevas formas de ejercer esta tarea docente. Y ahora sí, llegando un poco a lo que es este tercer encuentro, que tiene que ver con pensar así la evaluación en el espacio universitario. Cuando pensábamos este encuentro con Valen decíamos, la evaluación es un temón para abordar, pero que en este encuentro vamos a mirar algunas cuestiones que nos parecen claves, importantes, para que ustedes puedan llevarse de este ciclo, y por qué no después profundizarlas, volver a contactarse con el equipo para poder generar alguna alternativa, alguna opción de trabajo más concreta en los espacios de cada una de las cátedras, de las asignaturas.
Así que vamos a ver, vamos a empezar entonces con lo que propone este tercer encuentro. Bueno, antes de eso, preguntarles a los profes si les sirvió este repaso, si hay algo que quieran ellos agregar. No sé si todos han estado en el módulo 1 o en el módulo 2. Un poco también esa era la idea, por si había alguien que se sumaba en este tercer módulo, poder decir de qué viene y cuál es el sentido que estamos otorgando esto de pensar recursos digitales y de evaluación en el espacio universitario. Profes, ustedes dirán por el chat o activando los micrófonos si hay algo que quieren agregar. Están silenciados. Estamos bien, entonces nadie abre el micrófono, me parece que estamos bien. Parece que Bueno. no. Hola, 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 Claudia. hola, buenas tardes. Yo quería decirles, bueno, que a mí sí me sirvió, que yo en el primer módulo no pude participar, pero sí en el segundo, bueno, y en este. Estoy tomando la clase desde otra facultad, así que por ahí se me complica activar el micrófono. Pero bueno, me sirvió. La actividad 1 yo quedé fuera de término, no la pude hacer, no sé si puedo seguir. Sí, en eso no hay inconveniente, incluso se puede presentar las actividades del módulo 1, 2 y 3 hasta la fecha límite, en donde también tienen que presentar el trabajo final integrador quienes decidieron hacer el ciclo completo. Así que en eso, si bien en el aula virtual aparecía fecha de vencimiento el 21, sí pueden hacer nuevas intervenciones y se les permite agregar. Bueno, muchísimas gracias. De nada, Claudia. ¿Alguna otra pregunta, profe? La actividad, no vi que la actividad que hay para el módulo 2, no, ¿cuál sería? Porque yo a ese no pude participar. Dice Exacto. materia de lectura, pero no veo... Ah, actividad colaborativa. Ahí está. Está en el aula virtual, es un Padlet donde está la consigna para ir sumando las colaboraciones que recogen un poco lo que estuvimos conversando en ese encuentro y lo fuimos como materializando en ese Padlet. De paso también la invitación a quienes no hayan todavía hecho sus intervenciones, pueden hacerlo y también a conocer un poco qué es lo que están haciendo otros equipos, que es súper interesante de mirar las producciones que tienen cada uno de los equipos. Así que bienvenidas las participaciones o los comentarios que puedan hacer también a algunas de las intervenciones de los colegas. Ok, gracias. Ya que estamos en las preguntas de las tareas de este módulo y del trabajo final, ¿en dónde estaban? Porque yo las estaba tratando de mirar. Bien. De este módulo, la idea es que las vayamos realizando en este mismo taller, así que no van a ser extras. Y en relación al trabajo final integrador, con Belén ya generamos una pestañita, nos queda desocultarla a estudiantes. Si no es durante el encuentro, va a ser apenas termine, pero un poco tiene que ver con volver sobre estas actividades que se les fueron solicitando y quizás pensar algo que las complemente en función de lo que vamos viendo en los encuentros. Esa es la lógica. Tampoco queremos hacer algo re difícil y que después no se pueda acreditar el ciclo, sino que vayan en la misma sintonía de las actividades que estuvimos planteando. Dale, perfecto. Genial. Bueno, ¿algo más o quieren que sigamos ahí con la evaluación en espacios universitarios? Entiendo que seguimos entonces. Bueno, en esta segunda parte, la idea es que podamos desnaturalizar algunas herramientas didácticas que ya ustedes como profesores vienen utilizando, que tienen que ver con las consignas y con la elaboración de rúbricas, y pensarlas a estas herramientas desde una perspectiva más pedagógica. No quiere decir que se estén empleando mal, ni que
no sea acorde lo que se viene haciendo, lejos estamos de eso, sino que nos interesa ver cómo tienen tanta importancia algo que generalmente organiza las clases. No se piensen en un espacio de teórico o más en una instancia práctica o de taller. Generalmente la consigna y las actividades son el eje transversal por el cual se abordan los contenidos de las materias en las que ustedes forman parte. Entonces, esa es la idea de retomar las consignas, de decir, bueno, como esto, que lo tenemos sumamente naturalizado como docente, podemos empezar a tomar un poquito de distancia y cuestionarnos sobre eso. Dicha esta introducción, sí me interesaría leer esta primera definición que dice, bueno, las consignas son instrumentos que median entre docente y los estudiantes y entre lo que se solicita como tarea y aquello que cada alumno produce. Van a decir estas autoras, Natale y Stagnano, que es una especie de contrato, un contrato que establece el docente con los estudiantes, pero que a veces no es tan explícito. Se congeló la... Se cortó el audio. A ver. Sí, no sé si se cortó el audio o parece como que se Se congeló Se también cortó la internet. imagen, sí, sí. Sí, A ver, cayó internet, me parece. puede ser. No sé si estamos, si estará todavía grabando tampoco. Bueno, a ver. Ahí esperamos a ver qué me dice. Dice grabando. Sí, pero está intermitente la lucecita. Ah, Puede ser. Capaz que hay muy bajita internet. Si no, lo vamos. dice que Claudia Gare, que la anfitriona, ahora podría llegar ella a poner para grabar en todo caso, capaz. Bueno, vamos a pensar. Esperamos un segundo a ver qué si me dice. Si Valentina se conecta. Si no, seguimos. Y me dice que se cortó internet, que ahí está volviendo la conexión. Se cortó internet. Ok. Le pregunto si esperamos. Ahí, ¿se escucha? Ahí está justo, vale. Perfecto. Sí, apagó absolutamente todo, se fue por completo internet. Quedamos ahí Y nosotros y volvía, digo, si seguíamos. Pero Valen, si es por la cuestión de conexión, me parece que si vos apagás cámara, no sé si es mejor, si va y viene la conexión, no sé, como te sea. Seguimos un ratito más Si con va la y cámara viene. prendida. Dale. Y si vuelve a pasar ahí el error, apago todo. Lo que sí, Belu, te voy a pedir, ¿vos podrás grabar? ¿O no tenés el permiso? En ese caso, claro, tendrías que darme el Bien. permiso de grabar. A ver, pruebo acá si me deja. No, tenés que darme... Igual a mí me figura que está grabando ahora. A ver, no sé cómo estoy compartiendo, no sé si... Disculpen, A mí profe. me figura intermitente la lucecita, no queda la roja. A ver, voy a detener y voy a volver. No, a no ser que sea así. A no ser que sea. Ahí. No, está parpadeando. Está parpadeando. Sí, está bien. Estaba grabando. Bien. Bueno, gracias Alejandro ahí por el dato. De nada. Volvíamos ahí un poco, estaba diciendo de por qué retomamos a las consignas, por esto mismo que creemos que tiene una incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de procesos de enseñanza, a los cuales ustedes ya están acostumbrados, tiene que ver con el mostrar algo a alguien, a un otro, y estos procesos de enseñanza, como seguramente también sabemos, son sociales, son políticos en el sentido de que implican que algunos temas los seleccionamos, otros los dejamos de lado, en ese sentido hay decisiones en relación a los contenidos, no se puede enseñar todo. Entonces, las consignas, los creamos o no, tienen cierta importancia bastante elevada en las propuestas educativas.
Y por otro lado, porque depende cómo están redactadas esas consignas, que a veces somos conscientes, otras no tanto, de lo que solicitamos a estudiantes, y digo conscientes y a veces no tanto, porque por ahí se designa muy poco tiempo para una actividad que lleva bastante tiempo de realizarla, o el sentido inverso. Entonces, por ahí una actividad puede promover a la reflexión, a la autonomía y pensar algunos procesos cognitivos que ya vamos a ver un poquito más adelante, y otras veces una consigna tiene que ver con reproducir o simplemente poder sintetizar algo que o está en un texto o está en un video. Entonces, las actividades y el ejercicio de pensamiento que uno logra a través de la consigna también va a variar. Bien, avanzamos un poquito, Belu. Bien, estas autoras que mencionaba recién consideran que hay 3 componentes básicos dentro de una consigna, que es un verbo en infinitivo, y ya vamos a ver ejemplos, pero tiene que ver con que a veces se pide identificar, seleccionar, sintetizar, ejemplificar, todos ese tipo de verbos terminados ar, et, ir, tienen que ver con verbos infinitivos, que expresan una demanda, una operación, la mención del contenido, y eso va a depender de la unidad del programa que estén desarrollando, si es historia de la arquitectura, morfología, o el espacio curricular y el tema de ese espacio curricular, y generalmente una perspectiva desde la cual se aborda. Esta última parte va a depender según el área de conocimiento, es decir, no es lo mismo que se piense en un área de filosofía, de ciencias de la educación, que por ahí se siguen ciertas corrientes de pensamiento, por ejemplo, de Marx, de Weber, o distintos autores que son de ciertas referencias, que pensarlo en espacios de arquitectura o pensarlos en espacios de ontología. Las formas de construcción de conocimiento van a depender de cada disciplina. Seguimos un poquito más, Belu. Bien, recién les decía que se producen distintas operaciones cognitivas, y esto, ¿por qué nos parece interesante? Porque va a haber diferentes niveles de complejidad según lo que nosotros solicitemos. Por ejemplo, en una consigna que se pida identificar, reconocer o señalar, son operaciones mentales más simples, que quizás tengan que ver con marcar en un texto, que tengan que ver con hacer algo muy rápido, que demande poco tiempo, mientras que si se pide ejemplificar, ilustrar, maquetar, en el caso de arquitectura, o otras tareas que tengan que ver con el poder argumentar, esos demandan un mayor nivel de complejidad, y también vamos a tener que pensar, bueno, de qué manera abordamos esa consigna, qué tiempo designamos y demás. Acá no es la idea que vayamos a cada una de las palabras de describir, definir, ejemplificar, y ver si hay otras más, sino que simplemente a estas las vamos a dejar para que ustedes puedan ver en qué consisten esos verbos en infinitivo que generalmente utilizamos al elaborar una consigna. ¿Se va entendiendo, no se va entendiendo a lo que se quiere llegar? Valen, acá sumo para ir escuchándote, como algo, como vos decías al empezar, una tarea que es bastante rutinaria nuestra, de elaborar consignas, de plantear actividades con consignas, como pensarlas un poco, desmenuzarlas, tipo en un laboratorio que las desmenuzamos y pensamos, ¿no? Esto de un verbo, de un contenido, de una perspectiva, quizás, si es que corresponde, ¿cómo podemos pensar que ese verbo que nosotros utilizamos para nuestra consigna no es en absoluto aleatorio, sino todo lo contrario, que tiene que estar muy bien
pensado en función de qué es lo que nosotros le queremos pedir al estudiante. Y también pensar, vos hace un momento decías, que no es lo mismo identificar que ejemplificar, por ejemplo. Que quizás identificar es un nivel un proceso cognitivo de un nivel menor, más sencillo, y de los primeros, digamos, de estos primeros niveles de estas operaciones cognitivas, y que ejemplificar, por ejemplo, es o describir o evaluar, ¿no? Construir, elaborar, maquetar, son procesos cognitivos mucho más elevados que implican otros tiempos, otros pensamientos de los estudiantes, otras actividades, ¿sí? Que los llevan a poder llegar a construir ese ejemplo, esa ilustración, esa evaluación, ¿no? Esa maquetación, como nosotros podemos identificar a través de ese verbo con el que construimos, redactamos nuestras consignas, qué es lo que estamos pidiendo a nuestros estudiantes, y si está preparado en la instancia en que nosotros le hacemos esa pregunta o esa posible actividad, si están preparados para llegar a la realización de esa actividad, de esa consigna, ¿no? Pensarlo como en diferentes niveles de complejidad, a las diferentes consignas y en los diferentes momentos en que les podemos plantear a lo largo de una clase o del cursado de una asignatura, ¿no? No es tan solo el verbo, sino también todo ese proceso de pensar nosotros como docentes de qué manera nos vamos a dirigir a los estudiantes y vamos a pedirle hacer alguna actividad. Bien, me parece que es como clave en los momentos de pensar la evaluación y las actividades también, ¿no? Bien, genial, Belu. Les había preguntado a profes si querían hacer algún comentario, si quieren que sigamos o alguna aclaración. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, Clarisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo agregaría o incorporaría, si es que es pertinente, qué entiende el alumno al leer la consigna, porque una cosa es desde el nivel docente elaborar un enunciado, por ejemplo, de un problema o de una actividad, una consigna, y otra cosa es interpelar al alumno sobre qué entiende, ¿no? A veces ahí tenemos diferencias, nos parece que entienden, pero entienden diferente. Entonces me parece interesante a la hora de elaborar las consignas de pensar o de proponer al alumno esto, ¿no? De responder la pregunta, ¿qué entendió sobre la consigna que hemos escrito o que expresamos? Eso quería agregar nada más. Bueno, muchas gracias, Clarisa. Y creo que está bueno el comentario, principalmente vinculado a esta idea de contrato, ¿no? Ese contrato que hay en una consigna entre docentes y estudiantes. Y para ver, en principio, como decís vos, si lo que el docente solicita es lo que el estudiante entendió, o si por ahí hay interferencias o maneras distintas de entender entre mismos estudiantes, porque por ahí, ante una misma consigna, las interpretaciones que se derivan van variando. Entonces, está bueno tomarse esos minutitos de decir, bueno, está claro, ¿no? Que por ahí uno, de nuevo, como dije al principio, piensa que son cuestiones obvias, pero que quizás contribuyen ahí a la relación pedagógica. Gracias por el comentario, Clara. Y sumando a lo que decía Belu de los distintos niveles de complejidad, no solo atendiendo hacia el verbo, sino, bueno, cómo lo expresamos en nuestra propuesta, hay una herramienta muy conocida en pedagogía que se llama taxonomía de Bloom, que tiene que ver con con distintas categorías sobre estos niveles de pensamiento. Por ejemplo, hay algunos verbos que tienen que ver con actividades de analizar y propone como sinónimos o distintas operaciones que implican ese analizar sin decir la palabra analizar. Que por ahí está bueno, porque no se nos ocurren a lo mejor otras ideas, y está bueno de tenerlo de referencia. Si bien no lo incluimos como parte del contenido básico, sí pueden consultarlo, incluso hay como diagramas bien claros y sencillos en relación a ese tema. Dejo ahí
la información por si quieren indagar un poco. ¿Seguimos, Belu? Bueno, estos eran los verbos que implicaban mayor complejidad, eso lo podemos avanzar. Y ahora sí, hablando de consignas y actividades, lo que le queríamos proponer es que de forma colaborativa y mediante un Padlet que Belu va a compartir en el chat, la idea es que puedan armar un texto donde se interrelacionen estos conceptos que están acá: consignas, tareas, mediación, docente, estudiantes, operaciones cognitivas, dificultades, guías, expectativas y representaciones, y que ese breve texto que elaboren de manera conjunta debe ser destinado a estudiantes universitarios, es decir, bueno, ellos serían quienes leen esta definición. Y tiene que ver un poco con esto que nos traía a colación Clarissa. No sé si, Belu, pudiste compartirlo en el chat. Si no, lo busco yo. Ahí dejo de compartir, lo tengo abierto al Padlet. Ahí lo compartí. uso entonces. Bueno, dale, así no dejo de compartir. Bueno, un poco de pensar cómo podría en un texto, ¿no?, vincularse estos conceptos de consignas, tareas, docentes, estudiantes. No tiene que ser un texto muy extenso, pero quizás construir, como decía Valen, una idea que pueda vincularlo, una breve construcción escrita que les proponemos hacer para relacionar estos conceptos tan claves al momento de pensar la evaluación. Les dejamos unos 10 minutos para que ustedes puedan pensar. No es necesario que utilicen todos los conceptos, pero sí que puedan pensar, ¿no?, una idea que vincule estos conceptos que les compartimos acá. Y compartirlo, por supuesto, en el Padlet, que ahí Valen lo puso en el chat. Nos tomamos 10 minutitos, ¿sí? Ahí los dejamos pensando como Batman, que Valen puso. Claudia, ¿cuál es la consulta? Sí, eso que ustedes piden tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Más adelante vamos a abordar este concepto de resultados, objetivos de aprendizaje, y lo vamos a vincular a la rúbrica. Esto tiene que ver más con dentro de la práctica docente y en particular de las prácticas de la enseñanza, cómo hacemos uso de esta herramienta didáctica que es la consigna. Bien, porque por ahí para pedir la consigna yo tengo que saber qué es lo que espero que haga el alumno, es decir, ese resultado de aprendizaje. Entonces, si tengo bien claro qué quiero lograr, puedo elaborar la consigna. Por eso lo pensé de esa manera, no sé si está bien. Claro que está bien. Quizás te nos estás adelantando a una perdón. Pero una parte del encuentro que vamos a retomar una intervención de una docente que realizó en el foro del módulo 1, y vamos a pensar quizás una posible consigna y cómo eso se vincula con los objetivos de esa cátedra. La idea es que podamos dialogar un poquito. Pero bueno, gracias. En breve. Esta consigna sería respecto, por ejemplo, a una tarea que se quiera asignar a los alumnos. ¿A eso se refiere lo que hay que hacer ahora? Digamos, un texto de lo que hay que pedirle a los alumnos como para que hagan la tarea que tienen que hacer. ¿Eso sería? Lo que intenta la consigna es que puedan hacer un escrito de cómo definirían una consigna, quizás. Parece un trabalengua, pero se puede construir una definición de consigna a partir de estos términos que nosotros les proponemos. Tampoco queremos condicionarlos, queremos ver qué sale de parte de ustedes. Bien. Te hago una consulta. Pablo te habla, ¿cómo andas? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Mira, nosotros, bueno, yo soy compañero de cátedra de Claudia Gareca, ¿está?
este año hicimos un trabajo práctico. ¿Puedo subir, por ejemplo, las consignas de ese trabajo práctico? A modo de ejemplo. ¿En qué parte, Pablo? ¿En este Padlet? Sí. A ver, en principio no sería la idea esa, no es la idea que compartan consignas u objetivos de aprendizaje de su propia cátedra, sino que en términos generales, con estos conceptos que nosotros les damos, puedan hacer una definición. No, pero espera, ¿una definición o un ejemplo? No te entiendo. No, es una definición. Ah, ¿qué entendemos por consigna? Exactamente. Ah, no, discúlpame, no te había interpretado mal. Ahora sí. Entonces sería, ¿qué entendemos por consigna, por tarea, por mediación, por docente, por estudiante? Digamos, eso sería la definición de lo que entendemos por cada uno de esos ítems. Perdón, Valen, sumo para acá un texto en el que ustedes puedan, ¿sí?, dirigirse a sus estudiantes donde pongan en relación estos conceptos. Una consigna, por ejemplo, una consigna es una tarea, bueno, esta sería mi ensayo de hacer este texto, ¿no? Una consigna es una tarea, ¿sí?, que la comienza o la define un docente destinada a, ¿sí?, como generando un texto que vaya vinculando en su construcción Todas las palabras. con estos Ahora sí, ahora. Ahí va. Ya, Ok. no sería un gracias. ejemplo, sino sería Está como... bien, está bien. texto. Perdón, te hago una consulta, porque yo entré tarde, porque tenía otras actividades antes. ¿Qué serían concretamente las palabras que hay que poner en relación? Consigna, tarea, ¿qué más? Mediación, estudiantes, operaciones cognitivas, dificultades, guías, expectativas y representación. Si ustedes ingresan al Padlet, en el encabezado están puestas las palabras. Bien. No gracias. habíamos entendido la consigna, me parece, chicas. Sí, me ahí parece que está, nadie entendió mucho, me No. parece. A ver, las espera, distancias ahora entre sí lo me que el explica. docente espera y lo que estudiantes comprenden. Un claro ejemplo. Bueno, ahí veo que van apareciendo varias definiciones. No sé si quieren que compartamos alguna, si alguien quiere leer la definición que construyó. Ahí, como para ver esto que hablábamos de esas distancias que existen entre la propuesta del docente y lo que se entiende por parte de estudiantes, me parece que es interesante lo que pasó. En principio la idea era esto, de poder escribir un texto de manera colaborativa, o sea, entre todos, y que sea un único texto que involucre esos términos, y lo que sucedió fue otra cosa, que también está bien. Pero, digo, como estamos acá hablando de consignas y las interpretaciones que se pueden tener, y tuvimos un claro ejemplo. Bueno, Así que gracias a ¿puedo quienes... hacer un Pablo, pequeño aporte? Bueno, adelante. te comento qué es lo que me sucedió a mí. Yo estoy tomando este curso justo en un horario en el que llevo y traigo a mis hijos de la escuela. Entonces la primera parte, los primeros minutos, venía en el auto, no se me conectaba el audio. Luego me senté acá y tenía que arbitrar los medios para que ahora a las 15:50 que salen otros, me los fueran a buscar. Más allá de ponerme yo de ejemplo, digo yo, hay muchas veces que hay factores distractores que hacen que nuestros alumnos no puedan atender a las consignas. Es decir, no me falta capacidad intelectual para interpretar la consigna, pero la circunstancia y el contexto en el que estoy realizando el curso atentaron contra el entendimiento. Y lo pongo como ejemplo porque está Clarisa Lancilotto, que es la profesora titular de Matemática 2, y nos pasa que este año, en Matemática 2 de nivel 3, tenemos alumnos que salen de una materia presencial e ingresan a una materia de cursado virtual a la misma hora. Entonces tenemos alumnos, digamos que el contexto en el cual llevan a cabo las asignaturas
es desfavorable. ¿Por qué? Porque tienen que terminar tomando clase, por ejemplo, en la cantina de la facultad o en los puntos de encuentro, y nos manifiestan que se les corta internet, que hay mucho ruido, que no pueden encender los micrófonos. Entonces, bueno, estamos, digamos, abordando, digamos, estos procesos formativos en contextos híbridos, y nos pasa muchas veces que no es la interpretación de la consigna en tanto comprensión, sino que hay un contexto que es sumamente desfavorable para la comprensión de la misma. ¿Está? Quería hacer como esta nota de color, ese aporte. ¿Está? Genial, me parece, Pablo, que trajiste algo sumamente interesante, y es esto de que las prácticas de enseñanza son situacionales, o sea, que hay distintos factores que van atravesando, y que no es que el estudiante solo va a la clase y está en ese momento como ese imaginario propio de la modernidad, que el docente explicaba, todos los estudiantes escuchaban, entendieran o no, pero se escuchaba. Sino que, bueno, van pasando estas otras cosas, tanto ustedes en este espacio que estarían en el rol de estudiantes, como que sirve también para ejemplificar lo que sucede al interior de las cátedras. Así que, bienvenido ese aporte, y genial Si me permitís sí, sumar algo. Adelante. Sumar algo a partir de que lo escuchaba Pablo, de que también como docente nos pasa de que muchas veces pensamos la enseñanza y el aprendizaje de forma causal, porque enseño el otro aprende, o porque genero una consigna el otro va a llegar a ese punto, sino que es una relación de sentido la de la enseñanza y el aprendizaje, sino que nosotros ponemos nuestro mejor esfuerzo y planteamos todo, en este caso, no sé, consignas, una propuesta de evaluación, etcétera, que muchas veces, cuando es recibido, hay múltiples factores que inciden en la comprensión de esa consigna, de esa actividad, que también hacen a los procesos disímiles, variados de aprendizaje que existen. Pero que bueno, eso pasa más, menos, presencialidad, virtualidad, hibridez, es característico de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y qué bueno que los podamos ver, como decía hace un momento, de que la forma también se ha contenido para pensar este encuentro, ¿no? Estas son las condiciones muchas veces en las que nos encontramos, y qué bueno que las podamos mirar también desde un espacio conjunto de colegas. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Álvaro. Yo, bueno, estoy acá a dos compus, así que con la cámara estoy complicado. La otra clase sí estaba con la notebook y pude verme, igual no se van a perder mucho. Algo que yo notaba y que me suele suceder es que a veces a la hora del planteo de la consigna, y que el objetivo era que fuese un texto colectivo, es que hay como toda una instancia que es de charla o encuentro entre los estudiantes, como hacerlos partícipes también de la construcción de la consigna. Cuando uno le dice, che, ¿ustedes cómo ven esto? Si somos 20, ¿es más fácil hacer un texto entre los 20? Y te dicen, nada, profe, va a ser un lío. ¿Y cómo lo haríamos? Y pues lo podemos hacer por mesa. ¿Lo hacemos en el pizarrón? No, lo hacemos en una hoja y lo colgamos. Digo, yo la consigna sí la comprendí, pero no la parte que era mejor hacer un texto entre todos, porque no estaba instrumentado, no me llegó, si es que interpreté mal. Entonces digo, a veces esos espacios están buenos porque es el hacerlo parte al otro, también de cómo se pueden tomar las decisiones. Y una consulta técnica, ¿cómo se usa el Padlet para hacerlo colaborativo? Porque yo desconozco. Bien, ahí cuando referimos a colaborativo, es esto que está sucediendo, Claudia, que un compañero al principio había puesto, dejo un ejemplo para que lo vayamos mejorando, algo así, y en eso uno puede ir comentando y modificando. Entiendo que otro caso sería diferente, es las opciones que nos da, por ejemplo, un documento compartido de Google Drive, por ejemplo, donde al mismo tiempo pueden estar todos interviniendo, todas las oraciones, todo lo que se vaya poniendo. Son distintos modos, digamos, de instrumentar la colaboración. En sincrónico, todos, supongamos que nosotros que somos 22, los 22
manos a la obra en un índice, Claro. o en este caso donde uno hace un aporte y otro puede ir comentándolo dentro de ese mismo aporte, o en paralelo también sumando, no sé, un ejemplo, una aclaración, no sé, una situación, y también se va construyendo colaborativamente un texto, pero se instrumenta de forma distinta. Gracias. No, de nada, claro. Bien. Bueno, Vero, ¿te parece que avancemos un poquito? No sé si alguien quiere compartir su definición, a mí me pareció que todas son válidas, porque es bueno que está entendiendo cada quien en relación a las consignas. Algunos hicieron hincapié a los procesos involucrados, otros, muchos, tuvieron en cuenta los objetivos de aprendizaje, que eso sería acorde. Si bien no era uno de los términos que estaba ahí especificado, tenerlos en cuenta es genial, me encanta que haya salido por parte de ustedes. Otros vinculados a estas operaciones que estuvimos hablando recién y los distintos niveles de complejidad, creo que han podido ustedes mismos sintetizar estas ideas iniciales que traíamos con Belén. Y me parece también interesante ver cómo a partir de algo esto, que estamos muy acostumbrados en tanto docentes a elaborar, a escribir, a dar consignas, actividades, se puede decir mucho sobre eso, entonces creo que eso es el aporte y uno de los objetivos de este curso, ¿no? Que se problematice algo sobre algo totalmente cotidiano. Seguimos ahora un poquito más en relación a estas consignas y una de las definiciones que queríamos dejar. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Sí. Es esto que son herramientas didácticas que proporcionan un marco de referencia compartido, encausan el comentario y la corrección. En definitiva, constituyen un elemento mediador entre las expectativas del profesor sobre el aprendizaje que espera que realicen los estudiantes y la representación que estos elaboran acerca de lo que se espera que realicen. Teniendo en cuenta esta definición, ahí podemos seguir, Belu, y también teniendo en cuenta lo que nosotras le habíamos solicitado como parte de actividad del módulo 1, a propósito de que una de las profes había dicho en qué consistía, esto era lo que se solicitaba. Creo que está presente la profe que hizo esta intervención, yo borré el nombre de la cátedra por las dudas, pero ¿qué me parecía interesante? En principio que alguien, si se anima, o la misma profe que lo compartió, leamos esto. En este ejemplo hemos resaltado algunas ideas que nos parecen interesantes, y cuál es la idea, un poco invitarlos a jugar, es decir, ¿qué consigna ustedes elaborarían a partir de esta propuesta educativa que compartió una profe de la cátedra? ¿Y por qué queremos hacer esto? O sea, ¿por qué lo pensamos? Porque por ahí a nosotras, desde comunicación y pedagogía, se nos hace difícil pensar ejemplos para las carreras de arquitectura y diseño industrial, porque más allá de que el curso forma parte de la facultad, es por ahí difícil algunos términos, algunos conceptos que son muy disciplinares, entonces dijimos, bueno, qué mejor que traer un ejemplo que ellos mismos hayan hecho, y de una propuesta que también está interesante sobre cómo incorporar, en este caso el recurso digital. La profe había puesto el uso de tabletas, en la devolución le sugerimos que también podría incorporarse la pizarra interactiva por la propuesta que ella realiza. Entonces va de nuevo. Si alguien quiere leer este ejemplo, y después de la lectura de este ejemplo, en el chat compartamos posibles consignas acordes a este ejemplo que trae la profe. ¿Ahí se entiende? Si quieren yo lo leo, que soy la que lo escribí. Dale, Elisa. Y no pongo ninguna consigna porque yo tengo una guía que tiene consignas, entonces sería muy trucho. Ah, bueno, dale. En Nos la vas a dar cátedra, la solución. claro, sí, ya lo tengo como, o sea, yo le haría cambios, pero bueno. En la cátedra
una vez que el alumno ha arribado a una primera estrategia como síntesis de las ideas que devienen del lugar y del tema problema, se le propone que realice una serie de capas en donde pueda ir reflexionando en lo que ha realizado a modo de una radiografía, ponerlo en evidencia para poder diagnosticar qué tengo, y una nueva capa superpuesta a la anterior en donde se ajusta eso que yo veo bajo una nueva mirada que lo enfoca. Estas capas abordan una resolución particular por vez, de manera de focalizar la mirada en un aspecto en particular del proyecto. Y explico brevemente algunas de estas capas. La capa número 1 es las articulaciones de las claves del tema, problema y el lugar. En la capa número 2, la estructura conectiva o el sistema de movimiento. Nosotros trabajamos de escuela, entonces en este caso es una escuela. La capa número 3 es la modulación, si existe una modulación, que tiene que ver con la modulación escolar, bueno. Y la capa número 4, cómo está dispuesto el programa y los usos, y su disposición respecto a lo que rodea, o sea, la ciudad y al propio uso escolar. Y puse, los alumnos trabajan sobre las mismas plantas en donde mostraron su estrategia y los cortes, si esto se hace en el mismo taller, van poniendo transparentes y van rayando cada uno de esos problemas como en capas diferentes. Nosotros en general, eso después ellos mismos lo fotografían y vamos proyectando y haciendo las devoluciones para que se vean grandes sobre esas fotografías, para que los vean todos, digamos, de esa manera nosotros socializamos el trabajo. Entonces yo ahí ponía que es como, estaría bueno que en vez de hablar como en el aire, usar la tablet para poder ir interviniendo esas fotografías, para hacerle las devoluciones y así generar como una nueva capa de reflexión y crítica sobre estas capas que el alumno hizo. ¿Sí se entendió? Ok. Bien, ahora la idea, deja ahí la actividad para hacer, es que los demás profes, no Elizabeth, vayan diciendo qué consignas generarían para esta propuesta educativa. Discúlpame, ¿dónde lo escribimos a eso? En el chat, Luis. O lo pueden ir activando el micrófono y lo vamos intercambiando también, como prefieran. Si querés, yo prefiero. Dale. ¿Qué consignas generarías? Bueno, la consigna sería evaluar y verificar la estrategia propuesta a través de estos cuatro filtros, llámale, o tamices. Y el primero, supongo, es una especie de partido, una resolución conceptual del problema de la escuela. El segundo, ya entrar en el sistema, digamos, de circulación de la escuela. Ya son temas más específicos: circulación, modulación, seguramente pensar una estructura, un sistema constructivo, y después verificarlo con el programa que lo deben tener, o quizás lo tengan, y bueno, y con ese programa verificar la relación con el entorno, con la ciudad, y sobre todo verificar si los usos digamos, coinciden con lo pedido y si los ámbitos están bien diseñados. ¿Sí? Sería una especie de verificación de la estrategia a través de varios filtros, digamos, de distintos filtros. Y bueno, y en el último layer, digamos, una especie a modo de síntesis, de superposición de todas esas capas. Bien. Bueno, no sé qué dice la profe Susaya. Clarisa.
Yo propondría elaborar una rúbrica de evaluación, porque creo que la consigna está bastante planteada y dirigida. Entonces, lo que yo propondría como consigna es elaborar una rúbrica de evaluación donde cada uno de esos ítems que plantea Eli tenga una ponderación. Es decir, por ejemplo, ¿cierto? El ítem el layer número 1 o capa número 1, articulaciones de las claves del tema, problema y el lugar. Entonces, discriminar ahí cómo, digamos, se apropia la escuela del lugar. Se apropia, no se apropia. Hay relación con el contexto, Clarisa, se opone. te interrumpo 2 segunditos porque me estás adelantando la clase. Ah, bueno, me callo. Perdón. No, quiero dejar ese comentario que estás haciendo para otra de las herramientas didácticas que tiene que ver con la rúbrica, que las empezamos a abordar en breves, y que la actividad que proponemos tiene que ver con esto que vos ya estás desglosando. Así que te invito a ponerlo en pausa, porque lo vamos a retomar en nada, en menos de 10 minutos. Incluso lo vamos a dejar escrito para que ya quede un ejemplo para todos los profes. Me parece súper interesante la propuesta de la rúbrica, incluso este criterio de evaluación que ya estás definiendo, así que le ponemos pausa un ratitito. Pero mira que, pero me parece genial cómo cómo todo se va vinculando en función de la propuesta que habíamos pensado, cómo va surgiendo de los mismos profes. Me parece que sí, y en eso sí me gustaría retomar, así como José había dicho, bueno, verificar las estrategias de varios filtros y corroborar si los usos coinciden con lo pedido, así como Clarisa dice, elaborar una rúbrica de evaluación donde cada uno de los ítems tenga una ponderación. Bueno, me gustaría, antes de pasar a rúbricas, que por ahí compartan unas 2 o 3 consignas más, como para que veamos la variación de consignas y de ejemplos que puede surgir a partir de una propuesta, y pasamos al otro tema. Disculpa, Clarisa, que te interrumpí, pero era como muy pertinente para el momento que viene. No, está bien, por favor. No hay ningún problema. Gracias a vos. ¿Hay alguien más que haya compartido? Un pequeño aporte, yo no sé, en esta instancia. Quizá como hay muchas actividades como individuales, quizá la consigna podría poner un verbo que englobe todo y después como dividirlo. Podría decir producción, porque acá dice esta producción se fotografía, entonces podría empezar la consigna como producir o algo referido a eso que englobe todas estas actividades. Entiendo que sí. ¿Cómo se te ocurre, Claudia? O sea, ¿producir qué? Pensando en esto de la estructura de un verbo en infinitivo, un contenido y una perspectiva, o una corriente, o una perspectiva, o algo propio de la disciplina. Puede ser, Claudia, aporto, producir una síntesis gráfico-conceptual que incluya, por ejemplo. Sí, por ejemplo, gracias, Pablo. Es como producir, ¿qué cosa? Bueno, lo que dice Pablo, ¿para qué? Para lograr... Para poner en evidencia la interacción entre las 4 capas, por ejemplo. Claro. ¿Me escuchan? Sí, y a partir de eso podrían ser este punto 1, 2, 3, 4, que la profe aporto a la construcción casi colaborativa de esta consigna,
de quizás ahí sí poner este punto 1, 2, 3, 4 que comparte el profe. ¿No? Como para partir desde de producir este verbo más general, ¿no? Porque miren qué diferente es de pensar el verbo producir, que es de un nivel cognitivo mucho más amplio, que identificar, reconocer, ¿sí? Definir, que son procesos cognitivos más sencillos, como esta consigna tiene un verbo de una complejidad mayor, ¿no? Producir, en este caso, una determinada cosa con ciertos ítems a tener en cuenta. A mí me parece que es como interesante pensarlo desde ese lado. Hace un momento uno de los profes decía, evaluar y verificar la estrategia también, ¿no? Evaluar y verificar es lo mismo, ¿no? ¿En qué se diferencia? Bueno, que también ahí es interesante que pensemos qué entendemos nosotros como profes por evaluar y por verificar, y si, como decía Clarisa, si los y las estudiantes logran identificar esta diferencia, que también tiene que ver, ¿no?, con la construcción de una consigna. ¿Sí? ¿Hay algún aporte más? ¿Nos seguimos? Han escrito ¿Vale? varias cosas en el chat. Ah, bien, perfecto. Pensé que Valen está. ¿Valen está? Ahí estoy, disculpa. Acá está. Estaba sistematizando las respuestas como para que después, cuando compartamos la presentación y le carguemos el aula virtual, queden las intervenciones que han hecho los propios docentes. Beru, si quieres, pásale diapositiva y ahí están todas las del chat y las estamos compartiendo. Genial, genial. Está bien esa tarea. Buenísimo. Paso entonces. A ver, ¿es esta? No. Que no tengo actualizado si vos lo hiciste en el Padlet ahora, perdón, en la presentación, no está actualizada, sí, porque la estoy compartiendo en este momento. Bien. Salgo entonces, dejo de compartir y la actualizo ahora para poder ver ese ejemplo. Ahí vamos. Comparte, mientras piensa acá la compu. Y acá. Voy a compartir de nuevo. El multitasking de ser docente en espacios híbridos tiene que ver con eso, ¿vieron? Vamos encontrando los modos de compartir y actualizar una pantalla, y ahí estamos. Bien. ¿Lo ven ahora? No sí, perfecto. Genial, gracias, Clarisa. Bueno, esas han sido ahí las consignas que han ido surgiendo desde ustedes. No sé, Elizabeth, si tenían que ver ahí con la guía que vos habías propuesto, si no, acá hay nuevas ideas por parte de colegas. Me parecen que todas incluyen este formato de consigna que decíamos, un verbo en infinitivo con un proceso de aprendizaje distinto, el contenido y la corriente que se guía, o el contenido en el que se desea indagar. Dicho esta primera parte, este abordaje de las consignas, ahora sí, vamos a la otra parte que tiene que ver con la elaboración de rúbricas, y quiero que quede claro una cuestión. ¿Qué tienen que ver las consignas, las rúbricas, en este último módulo que es de la evaluación en el espacio universitario? Que ambas son herramientas didácticas que nos permiten producir o construir una evaluación. A la idea de evaluación que adherimos desde asesoría pedagógica y desde este ciclo tiene que ver con una evaluación formativa, es decir, donde un estudiante y docentes tienen también ahí un contrato, hay un feedback, hay una retroalimentación acerca de lo que se va haciendo,
Y hay una característica muy propia de las carreras de diseño industrial como arquitectura que tienen que ver con estas propuestas de un proyecto, una didáctica proyectual, es decir, bueno, se piensa generalmente en las cátedras a partir de un proyecto. Y cómo introducir en esta didáctica proyectual una evaluación formativa, y estas son algunas de las herramientas que pueden servir para eso, y también pensando en que a veces se evalúa por partes, otras veces se evalúa en totalidad. Hay una, creo que la diapositiva que sigue, ¿no? ¿Sí? Esta tiene que ver con estas dos formas de pensar una rúbrica, una global que se valore el proceso en general, y una analítica que dentro de la didáctica proyectual, dentro de estos proyectos que se suelen generar en las cátedras de la Facu, se vaya haciendo una devolución por partes, o como me parece que ocurre en la instancia del trabajo final de estudiantes, donde tienen fases, y en cada una de esas fases se va haciendo una devolución, en vistas de que esa devolución sea tenida en cuenta para pasar a lo siguiente, de manera secuenciada también. Ahora sí, me vuelvo a la anterior, Belu. En relación a una definición, seguramente incluso Clarisa lo comentaba, en relación a qué es una rúbrica, es un instrumento de medición que establece criterios y estándares que permiten determinar la calidad de las entregas de actividades o proyectos de estudiantes. Esto que comentaba recién, que tienen una doble finalidad, es decir, es un instrumento que intenta transparentar, intenta en cierto sentido democratizar cuáles son los criterios de evaluación, es decir, cómo se va a evaluar, y al estudiante le permite saber en qué aspectos va a ser evaluado, y a los docentes poder manifestar las expectativas en relación a los objetivos de aprendizaje, y que recién había una de las profes, que ahora no recuerdo el nombre, que hacía referencia a esto, a los objetivos de aprendizaje, que tienen que estar, o sea, que tienen que ser claros, estar establecidos y estar presentes tanto en la elaboración de consignas como en la elaboración de las rúbricas. ¿Seguimos un poquito más, Belu? Bien. Acá, si bien no está muy nítida la imagen, lo que interesaba traer era, por si acaso no sabían cómo se construye una rúbrica, qué partes tiene, mostrar que en el margen superior izquierdo está esto: cuál es la actividad, cuál es el proyecto, o qué es lo que se va a evaluar. Después, las distintas valoraciones. En esto de distintas valoraciones puede haber competencias, puede haber logrado, no logrado, puede haber una escala que vaya desde el excelente hasta el desaprobado. Esas valoraciones sí van a ir variando, también pueden ser por puntaje o pueden ser por porcentaje, y en las columnas están, por ejemplo, en esta, el contenido, la presentación, y a cada uno de estos aspectos se le otorga también un porcentaje, que en total va a ser 100. Y entonces uno va generando como tipo diagrama, cuando el contenido está bien logrado, sería este ejemplo de toda la información prevista por el estudiante en el sitio web, es precisa y todos los requisitos de la asignación han sido cumplidos. Esto es muy general, es simplemente para ejemplificar, y cuando esto no se logra hay varias inexactitudes en el contenido provisto por el estudiante y muchos de los requisitos no están cumplidos. Solo a modo de ejemplo, como para que ustedes puedan visualizar cómo se ve y cómo se construye una rúbrica. Y ahora sí, voy a lo que estaba compartiendo Clarisa en relación a la consigna de la profe.
Ahí había una, sí, es lo de la rúbrica, esperen. Ahí paso a la de la rúbrica, Valen, esta era una segunda parte que vos dejaste también como para mirar los distintos porcentajes que completan a ese cuadro, y paso ahora a la siguiente diapo. Ahí, Belu, antes de esta diapositiva, la idea es que puedan hacer este ejercicio que Clarisa venía comentando acerca de, bueno, a partir de esta propuesta educativa de la profesora, ahora que ella dio su autoría, Elizabeth, pensar cómo podríamos construir una rúbrica, y puse un criterio tentativo, o sea, no significa que se tenga que hacer con eso, y que ustedes puedan ir ejemplificando cómo valorarían cada uno de los aspectos dentro de ese criterio. Esta actividad está dentro del Padlet que acabo de compartir por el chat, y la idea ahí es que sí, que vayan interviniendo, pueden generar otro criterio, la idea es que con uno solo es simplemente para ver cómo se construye, o bien poner en palabras escritas aquello que Clarisa venía adelantando. Esto es la rúbrica, también colectiva, en el sentido de que, bueno, a lo mejor alguien quiere empezar por el sobresaliente, alguien por el desaprobado, es como para que lo veamos en ejemplo de cómo se construiría. También pueden agregar acá en la columna otro ejemplo. Yo voy marcando con el mouse como si fuese yo quien estuviese compartiendo la pantalla, y me estoy dando cuenta que no, y hace rato que ando en esta lógica. Acá los marco, para que se vean los criterios y el porcentaje, y acá, ¿sí? Los distintos puntajes, ¿sí?, que se van dando a cada uno. Este cuadro de doble entrada que muy esquemáticamente Clarisa lo fue armando así de leer la consigna. Exactamente. Una consulta, ¿dónde está el Padlet? ¿En el chat? ¿El acceso? Sí. Ah, bien, gracias. Bueno, profe, como para ir poniendo ahí un poquito en común lo que va apareciendo en el Padlet, veo que hay algunas que han sido nuevas categorías, por ejemplo, calidad de la representación, producción, pertinencia de la estrategia, síntesis del proyecto, que serían otras cuestiones a valorar, y en las descripciones de cada uno de los niveles alcanzados, ahí, por ejemplo, tomo esta que no sé con cuál se corresponde, pero que decía: la representación de la propuesta demuestra excelencia en la precisión, expresividad y legibilidad de las capas, desde la exploración con las técnicas y herramientas empleadas. Y tomo otro ejemplo que dice: realiza todos los, no sé si se lee layer o cómo es, correctamente, y sube la producción fotográfica. ¿Qué quiero indicar con estos dos ejemplos que estoy mencionando? Que cuando se elabora una rúbrica, cuanto más especificación haya de cada uno de los niveles alcanzados, más información le estamos proporcionando al estudiante sobre lo que le vamos a evaluar, y evitamos quizás un cuestionamiento en relación después a la nota, porque se está dando por sentado algo que en realidad no fue explicitado en esta rúbrica. En ese sentido, reitero esta idea, que cuanto más desarrollado, más ampliado esté cada uno de los valores, mejor va a ser para que cada una de las partes sepa qué se le está evaluando y el docente cuál es la expectativa en relación a eso que está solicitando. Bueno, genial ahí todas las intervenciones, y creo que eso les va a servir mucho para el trabajo final, que una parte consiste en esto, en poder elaborar al menos una categoría en una rúbrica. Hechas como esta breve síntesis acerca de rúbricas, y tengan en cuenta que este curso y el ciclo está pensado más en términos generales y en cómo
al menos introducir o hacer un acercamiento a estas herramientas didácticas, a los recursos digitales, a los multimedios para pensar el aula virtual o las clases presenciales, es esto, presentar también las rúbricas de manera sintética como algo más que se puede introducir en la clase. Otro de los temas, y como para finalizar, tiene que ver, les decía, con esta postura que tenemos desde quienes elaboramos el ciclo acerca de promover la evaluación formativa. Hay una breve definición de Edith Lingwick, que fue una pedagoga muy reconocida, que tiene que ver con que la evaluación es el proceso de recoger una serie de datos en torno a una persona, hecho, situación o fenómeno, con el fin de emitir un juicio valorativo. Y la rúbrica sería entonces un ejemplo de estas evaluaciones formativas. En tanto se le está facilitando al otro qué aspectos se van a tener en cuenta al momento en que resuelve una consigna, en la que resuelve un proyecto o demás. Ahora sí, le paso un poquito la palabra a Belu. Antes que eso, algunas aclaraciones. Dejen en el chat, que creo que para todos, el registro de asistencia para que puedan ahí completar el registro de asistencia de este tercer módulo. Y ahora sí, Belu, te doy la palabra. Valen, antes de pasar, digamos, casi a pensar en algunos puntos también que son importantes, pensaba mientras veía el Padlet y los profes colaborando y armando los criterios, cómo no es solamente para los estudiantes, las estudiantes, este es un instrumento, sino también para nosotros como docentes al poner en claro los criterios también de evaluación, cómo vamos a mirar, aunar estos criterios entre los distintos integrantes del equipo, cómo explicitamos también muchas de las cosas que estamos mirando y que hacen también a este juicio de valor que dice Edith Lingwick que emitimos con una evaluación, a que sea de verdad útil, que sea formativo para los estudiantes y también para nosotros como profes, como equipo, que también se pone a trabajar de manera colectiva en la elaboración de estos instrumentos. Por supuesto también en la elaboración de las consignas, cómo estas reflexiones sobre la práctica, explicitarlas, nos redunda en beneficios tanto para los y las estudiantes como para nosotras docentes. Y también pensando, ¿no?, esto de la evaluación que decía Valen, si bien son dos aspectos muy, muy importantes, pero que podríamos extendernos mucho más, que son las consignas y las rúbricas de evaluación, la idea de acercarlos es que empecemos, ¿no?, a ensayar un poco estas maneras de armar, de pensar nuestras consignas, de construir rúbricas colaborativas que nos sirvan a los integrantes, o quizás también como un insumo para otro colega que pueda adaptarla, pueda mejorarla, y adaptarla a su asignatura, a sus estudiantes. Creo que también el hecho de trabajar en formatos digitales nos permiten socializar ciertas producciones, como por ejemplo una rúbrica, ¿no? Quizás esta que armamos nosotros como equipo puede después ser insumo para otros colegas que la modifican y la adaptan, pero eso va haciendo que una tarea colaborativa vaya, ¿no?, mejorando, se vaya perfeccionando y adaptando a distintas asignaturas. Así que me parece que como ejercicio de actividad y como práctica que podamos adaptar como docentes, es bien interesante de pensar estas rúbricas, ¿no? Pero bueno, un poco para ir terminando y trayendo en estas generalidades de la evaluación, siempre invitarlas a pensar en nuestras evaluaciones y cuando pensamos los instrumentos, tener siempre a mano, siempre como esa guía básica, el plan de estudio, ¿sí?, para conocer sus componentes, para conocer, por ejemplo, el perfil de nuestros estudiantes, bajando a un nivel, ¿no?, de generalidad más pequeño, pensar en el objetivo específico de la asignatura, ¿no? ¿Qué queremos nosotros, qué nos planteamos como equipo para esta asignatura? Entonces, también a pensarlo al momento de construir
el instrumento. Y bajando a un tercer nivel, quizás más específico, el contenido enseñado. Eso que hemos enseñado efectivamente aparece en la evaluación, ¿sí? Se refleja en esta rúbrica que construimos. Pensar la coherencia en estos tres componentes para pensar los instrumentos de evaluación es siempre clave e importante, ¿no? No perder ese norte del plan de estudios, de los objetivos de la asignatura y de los contenidos que efectivamente enseñamos y que pretendemos evaluar para emitir este juicio de valor que dice Edith Lidwin, ¿no? Como para tenerlo siempre a mano y como norte de la elaboración de los instrumentos. Y un componente importante, interesante de estos instrumentos de evaluación son los criterios, ¿no? Esos criterios de evaluación que son esos lentes con los que miramos las producciones de nuestras estudiantes. En las rúbricas están explicitados, en un parcial común, quizás no, bueno, hacer el ejercicio de explicitar estos criterios de evaluación. ¿Qué vamos a mirar al momento de dar una devolución en estas actividades? Valen decía hace un momento, al inicio del encuentro, que es como un contrato de evaluación. Bien, entonces vamos a dejar todos los criterios claros para que este contrato se pueda llevar, ¿no?, a cabo claramente entre estas dos partes que formamos parte de la evaluación, para que siga siendo un espacio de aprendizaje para los y las estudiantes y también para nosotros como equipo de cátedra. Siempre las consignas, buscar de construirlas de la manera más clara posible, pensando en el verbo que voy a utilizar, en el contenido que voy a referirme en esta consigna. Clarisa decía, ¿en qué entienden nuestros estudiantes por identificar, por evaluar, por comparar? ¿No? Como incluso deteniéndonos a pensar en qué es lo que cada uno de ellos comprende por estos verbos que van a ser nodales al momento de pensar las consignas. Y por último, pensar sí en la diagramación y organización de la evaluación del instrumento, pero considerando todos estos componentes que hacen a la construcción de un instrumento de evaluación mucho más confiable, más fiable para nosotros y para nuestros estudiantes. Veo que, no sé, hay algunos comentarios del chat, me fijo, que dicen, sobre el formulario. Bueno, en sí, bueno, invitarlas a seguir pensando en estos espacios de evaluación, de construcción de instrumentos, de alternativas de evaluación, de tenernos las consignas y las posibilidades de utilizar las rúbricas como elementos, así que es útil para nuestra propuesta. Pero bueno, abrimos un poco, o es la idea de abrir caminos a estos temas tan interesantes que después, por supuesto, se pueden profundizar con el equipo de asesoramiento que está a disposición para poder acompañarlos en la construcción de una rúbrica, en generar algunas pruebas, en algunos ensayos, siempre están a disposición para esto. Y no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta, comentario, algo de acá. Así vamos cerrando este encuentro y somos, sobre todo, respetuosas con el horario. Sí, no pasa nada. Mientras surgen ahí quizás o se animan a la participación, voy respondiendo cuestiones que van saliendo en el chat. Y cuestiones más administrativas. En relación al formulario, el permiso está para que puedan completar por el momento 17 respuestas, así que entiendo que están pudiendo acceder. Si no, me avisan, y en el caso en que estén y por ahí no están pudiendo ingresar al formulario o algo, escriben al mail de asesoría pedagógica, así que todas las opciones son válidas. Como para que se queden ahí con tranquilidad. Si no tenés cuenta con ese, podés ingresar.
Exactamente, está por defecto, cuando generamos Sí, y esto nos perfecto. puede pasar Ah, por defecto, pero ahora lo cambiamos para que puedan contestar incluso sin las cuentas UNC. Y por último, antes de que se vayan, comentarles que Vale, no sé si está desocultado el trabajo Sí. final. Sí, ya está desocultado. Buenísimo, para que puedan acceder. Hay una pestaña específica que es sobre el trabajo integrador. Es breve, recoge, como les decía Vale, los distintos momentos, los distintos encuentros, y si bien no es obligatorio que lo hagan, las invitamos a hacerlo, a poder sistematizar un poco esto que hemos estado conversando en los 3 encuentros, para poder darle un cierre a este ciclo de 3 encuentros, y por supuesto también tener ahí una devolución nuestra en cada una de las consignas. ¿Sí? Si cualquier cosa, si no pueden acceder, está aula virtual, trabajo final del curso. Bueno, si no hay dudas, preguntas, y para no retenerlo más tiempo, quedamos a disposición desde el aula virtual, desde el equipo de asesoramiento, como decía Valen hace un momento. Agradecerles enormemente la participación, porque todos estamos trabajando, además se viene el fin de semestre, y que ustedes hayan estado en estos 3 encuentros con una participación y comentando, construyendo con los compañeros, las compañeras, para nosotros es una alegría enorme y un agradecimiento siempre de poder compartir y acompañarlos un poquito en esto. Así que muchas gracias por estar acá y a disposición para lo que necesiten. Gracias a ustedes, Valentina, Gracias. Belén, gracias, hermoso el curso y hasta pronto. Yo los dejo porque tengo otro meet ahora mismo. Hasta pronto. Gracias, Clarisa, gracias, Álvaro, profes. Cariños a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, Muchas Pablo. gracias. Hasta Hasta luego. luego. A todos. Chao, buenas Gracias. tardes. Gracias. Gracias. Chicas, le hago una pregunta más operativa. Sí, Pablo. Yo al módulo 1 no pude ir, hice el módulo 2 y el 3, ¿está? ¿Qué es lo que, a los fines de los certificados, hay certificado de asistencia por módulo, habían dicho? Sí, pero si querés completar el ciclo, no vamos a decir, no viniste el primero, te Bueno, vas a perder de esta acreditación. Con que puedas quizás ver el video, que lo Bueno. vamos a subir al aula, perfecto. y también que puedas hacer el trabajo final, que ya está habilitada la pestaña en el aula virtual, ya es suficiente. Bien, el trabajo final es para digamos, obtener no solo el certificado de asistencia, sino de aprobación, sería, ¿cierto? Así. Exacto, si vos simplemente querés un certificado de asistencia, ese es por participar en el encuentro 2 y 3, lo vas a tener. Bien. Pero Bien. si querés acreditar el ciclo completo, ahí sí, está. te pedimos que veas el video del 1, que realices la actividad que está subida en el aula virtual y completes con el Perfecto. trabajo final. Dale. ¿Hasta cuándo hay tiempo para entregarlo? Hasta el 10 de noviembre. Bien, no. Ya no queda tanto. Bueno, listo. Muchas gracias, chicas. Yo también tengo una pregunta Dale, operativa. Yo estuve en los 2 módulos anteriores, pero no sé si pasaron, en el anterior se pasaron formulario, y si en el primero presencial tomaron lista, porque yo no me anoté en ningún lado. En el primero hubo ahí registro fotográfico y bueno. tenemos ahí quienes hace muchos años están en la facu, los conocen a todos y a todas, así que nos dicen quienes estuvieron. Y en el segundo sí circuló un formulario. Yo pero tenía mala conexión al último y es probable que no haya llegado. No hay problema. Ahí, Flor, sí te vamos a pedir que nos escribas al mail de asesoría pedagógica. Dale. O que nos dejes un mensaje por mensajería del aula virtual para que nosotros podamos registrarte. Dale, bárbaro, gracias. A vos. Bueno, y en la actividad 2, el módulo 2 también es una actividad de ese estilo, hay que leer el material y completar lo que sería lo que está en el PADL. ¿Correcto? Claro, esa es la actividad que hicimos en ese módulo, y independientemente, digamos,
de el trabajo final, que están colgadas ahí las consignas. Pero cada módulo tuvo su actividad, así que las invitamos a hacer esa actividad. Perfecto. Genial. Bárbaro. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, Flor, Chao. nos vemos. Un gusto.